como amar hablando, porque el amor no necesita que se hable. Entonces, eso es lo que nosotros debiéramos plantearnos. Y es más, hay un sabio que dijo, creo que era Gandhi, no recuerdo, creo que es Gandhi. Él dice, la paz no es un sendero, no hay sendero para la paz, ni hay camino, porque la paz es lo que es. Pues, es decir, la paz es la paz, no hay nada más que agregar allí. ¿Cómo lo logramos nosotros? Desintegrando el ego. No existe otra vía, no hay. No podemos plantearles a ustedes algo que es ilusorio. Es duro, es lapidario la situación, pero no existe. Ahora bien, si eso existiera, ya nosotros fuéramos conseguido la paz, porque la paz descendió del Sagrado Absoluto Solar vivamente en el cuerpo y la sangre de nuestro Salvador Jesús el Cristo. La gracia descendió de lo alto a través del cuerpo y la sangre de Juan el Bautista. ¿Cuántos mártires han venido de lo alto y nosotros estamos peores que antes? Entonces, sinceramente no ha funcionado las cosas. Es decir, la fórmula que nosotros hemos planteado y hemos practicado no nos han llevado a nosotros realmente al despertar. Entonces se plantea en la gnosis crística la revolución de la conciencia desde adentro profundamente y la aniquilación budista que nos va a permitir ciertamente el despertar y la iluminación. Bueno, Dani, una pregunta. Tú dices, antes han venido divinidades a ayudarnos, ¿verdad? Y lo que pasa es que nosotros no le ponemos atención, no lo respetamos, no le damos importancia. Por el mismo sueño. Si nosotros preferimos a Barrabás en vez de Jesús el Cristo, es porque estamos demasiado dormidos. Eso. Y esas son las consecuencias. Y seguimos siendo los mismos de cuando esa época, ¿verdad? Sí, igualito. Lo que pasa es que ahorita tenemos otro tipo de perfume, otro tipo de vestimenta, otro tipo de convencionalismo y otro tipo, entre comillas, de legislaciones. Pero en el fondo no somos mejores que ellos. Somos peores. Somos peores. Entonces, hay más herramientas con que ser peor. Ajá, pero más delicadito. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Un yo que no cambia, sino que retorna y que se nutre y alimenta de las impresiones que recibe. Por eso es que la personalidad aquí es algo muy importante, pero mucho más importante es comprender que quien no desarrolla esa personalidad no tiene posibilidad la psicología. Lo que nos permite a nosotros el gran cambio es la psicología, pero no la psicología convencional, sistemática, escolástica, catedrática, académica, no. Esa no sirve para despertar la conciencia, porque si no, entonces los grandes psicólogos y psiquiatras, inclusive algunos no fueran criminales. Y hay varios. Ajá, exacto. Entonces, ¿en qué vamos a...? ¿Cuál es el planteamiento? El planteamiento es este. La psicología verdadera, que es la ciencia crística de los misterios del ser, o es decir, la ciencia de la conciencia, es lo que va a permitir que ella misma se transforme. Hay algo interesante cuando nosotros hablamos de psicología. Nos viene a la memoria a Eros, abrazado de Psiquis, y aquella mariposa que estaba entre las flores como un capullo y se eleva. Esto simbólicamente es lo que es la psicología pura. Vamos a entender a un musical. Y chao, Dani, y hasta el próximo sábado a nuestra audiencia. Que se porten bien y mucha atención a lo que se está explicando aquí. Que sí les sirve para ayudarlos en algo, por lo menos hasta saber que tienen que despertar conciencia. Gracias, Edesio. Ciertamente el llamado que estás haciendo es realmente importante y trascendental, de orden superior, dijéramos, porque no hay algo, dijéramos, más prioritario en la vida que el despertar de nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque eso es lo que somos en las profundidades de sí mismo y en forma real eso es lo que somos. No somos otra cosa. Ahora que en estos momentos el yo ha fraguado la separación entre nuestro ser, que es el prototipo divino de cada uno de nosotros, que es el espíritu, y nuestra propia personalidad es diferente. Para ello tenemos la enseñanza gnóstica, que es la que estamos comentando y estudiando, y los principios crísticos, que es el que nos salva del ego. ¿Quién es el que nos puede salvar del yo? El Cristo. ¿Quién es el que nos puede salvar del mundo, de sus leyes y del poder de la materia y del anticristo y de la materialidad y del 666? El Cristo íntimo, que es la enseñanza del Cristo Yeshua Ben Patirá, mucho más allá de lo histórico y mucho más allá del aspecto tiempo. Es necesario que nos planteemos esto. Ahora bien, continuando con el aspecto de los estados equivocados,
debemos revisarnos a cada momento, siempre y cuando nos recordemos a sí mismos. Es decir, no podemos partir de lo psicológico si no está en manos de la esencia ese proceso. Cuando está en manos del ego, estamos dormidos, identificados, fascinados, soñando, ilusionados, en fantasía. Y las consecuencias son estados equivocados internos, ya sean emocionales, mentales, volitivos, instintivos, que producen en la acción o en la convivencia sucesos equivocados, pero ya vienen con un lastre o ya vienen con una carga o con unas consecuencias, que son errores ya propiciados por unos defectos. Estado equivocado es un defecto. ¿Qué genera ese defecto externamente? Un evento, un acontecer, un suceso que desencadena una serie de consecuencias en lo social, en nuestra vida familiar, en nuestra vida conyugal, etc. ¿Dónde podemos nosotros transformar nuestra vida? En el aspecto interno, es decir, en el aspecto psicológico, pero con la condición inequívoca y exacta que debe ser a la luz de la conciencia, de la esencia, de ese principio crístico budista del alma o buddhata. Si partimos de otro punto, estamos más equivocados aún, soñando que estamos muy bien. Entonces la exhortación es la siguiente: si nosotros reflexionamos profundamente sobre el estado en que nos encontramos, a cada momento, partiendo del estado correcto de ser, que es el recuerdo de sí, nosotros tendríamos control sobre nuestras reacciones, ese interno funcionalismo pluralista del yo, en sus contradicciones infinitas, y pudiéramos determinar un equilibrio en nuestra propia vida, porque se expresaría en la personalidad y en nuestro cuerpo, tanto en lo social como individual, en nuestra vida íntima, dijéramos, una armonización. Entonces, al establecer esa ley de la balanza, del equilibrio, vendrían resultados extraordinarios, porque tendríamos opción a los frutos de la iluminación. Porque cuando la esencia trabaja sobre sí misma, tiene por derecho propio, por heredad y por salario, la iluminación que le brinda lo crístico o el principio crístico o la emanación del Sagrado Absoluto Solar, y consiste ese salario en compensar aquel sacrificio de aquella esencia a través de la gran comunión y ser partícipe de la luz. Entonces nuestra heredad es la luz, porque nosotros en el fondo somos luz. Luz y conciencia es igual. Vamos a culminar el sendero musical con la petición rápidamente. Entonces convertiremos estas ondas en oratorio en el nombre del Cristo, por la caridad universal y de acuerdo a la ley. Divino Salvador nuestro, en esa fragancia de luz en que nos has envuelto desde que descendiste el Sagrado Absoluto Solar para liberarnos a través de tu sacrificio, y a través de ese amor tan profundo donde nos enseñaste que solo amando somos libres, y que somos libres amando, pero que amamos es muriendo, negándonos a nosotros mismos por ti, y así afirmamos ser tu Hijo. En esa posibilidad infinita te rogamos humildemente, Señor, que así como sanaste a tantos enfermos, sanes nuestro corazón, sanes nuestro espíritu y haznos partícipe de tu paz, que podamos comprendernos todos nosotros y a quienes nos escuchen en este instante de su corazón, que lo que te planteen profundamente sea resuelto en tu gracia a través de la bendición profunda, y que en sus hogares ya no haya carestía y que esa mesa esté en abundancia, que no haya rencores ni discusiones ni violencia, sino que reine la paz y que reine ese espíritu solar de la salud, del bienestar, de la prosperidad. Que nuestra esencia sea fortalecida en ti para que podamos despertar, para que podamos ser conscientes y vivir intensamente. Amén. Con gran gozo y dicha, porque nuevamente me permiten expresar, hablar, compartir en exhortación para edificación de nuestras propias vidas, con el propósito
de construir y erigir esa identidad interna, solar, crística, pura, diamantina, que es del alma en sí, purificada en el espíritu, a través de las pruebas que vivimos intensamente en el diario vivir. Es maravilloso ver la vida con esa perspectiva, porque nos permite comulgar en el propósito de autorrealizarnos profundamente, de ser realmente victoriosos y triunfadores, porque sabemos que la vida en sí implica no solamente tropiezo, sino probación al espíritu. La vida en esencia es eso, porque vive es el espíritu que a través de la esencia se encarna en un cuerpo físico humano con el propósito de perfección. Ese proceso ha recibido diferentes nombres, y uno de los nombres que ha recibido es la autorización íntima del ser o el desarrollo infinito de todas las posibilidades humanas a las cuales tenemos derecho en la heredad de la luz, bajo los auspicios del Cristo, que es lo que se conoce también como la pasión. La pasión crística es la formulación dramática que nos permite, a través de los evangelios y sus misterios, develar cada paso de esa aprobación. Y en esa aprobación, que es un sendero, que es un recorrido, nos encontramos con el sol, que es el que da vida, que es el que alumbra, que es el que levanta la vid y el que erige el trigo, que es el pan y el vino de la transubstanciación de esa fuerza crística. Entonces todo esto está enlazado en la primicia de que podemos, a través de esta posibilidad infinita de la vida, inmortalizarnos. Inmortalizarnos es lograr la perfección a través del ser. Se logra a través de padecimientos voluntarios y trabajo consciente. Aquel que ve la vida con otro propósito, con otras perspectivas, de hecho está equivocado. Sin embargo, es un nivel de ser, tiene albedrío plenamente al respecto, y cuando comprende el yugo del vivir mecánicamente, entonces su Cristo íntimo evocará e impulsará profundamente esa esencia y la convocará a través de la exhortación solar y del impulso maravilloso del anhelo a las aspiraciones superiores de liberación. Ese llamado necesita una respuesta, y esa respuesta comienza con darle seguimiento a la inquietud a través del estudio profundo, de la oración, a través de la reflexión, de la meditación y de la vida en acción de la caridad universal. Es importante que consideremos todos estos aspectos porque son uno solo. Lo podemos llamar los tres factores de la revolución de la conciencia, o los principios crísticos: niégate a ti mismo, coge tu cruz y sigue. Veníamos tocando un aspecto importante para terminar el sendero musical en el marco de Cantos de mi Tierra, que es el programa gemelo, con respecto a los estados equivocados.